con un poco más de profundidad a los temas relacionados a nuestro diplomado en gerencia de proyectos. Nuevamente, para aquellos que estamos ingresando recién hoy, mi nombre es Luis Eduardo Berti, soy el ingeniero docente a cargo del diplomado. Tengo experiencia en gerencia de proyectos en diferentes sectores y también soy docente universitario y ponente desde hace algunos años, tanto a nivel local como a nivel internacional. Traigo bastante información respecto a gestión de proyectos, administración de contratos. Les comentaba la primera sesión que este es mi propuesta para cualquier esquema de gerenciamiento de proyectos. Cuando, cuando propongo gerenciar proyectos o cuando asesoro sobre gerenciamiento de proyectos, trato de atender en cualquier empresa, sea ejecutor o sea cliente, trato de atender estos 5 componentes. Y es más, lo que siempre comunico es que si alguno de estos 5 componentes falla o no hay un equilibrio en el desarrollo de estos 5 pilares, no podemos hablar de una gestión óptima de proyectos. Y solo para recordarles, esos 5 pilares son la estandarización contractual, la selección del contratista adecuado, políticas y formación en administración de contratos, en gestión de proyectos y en planeamiento estratégico. A lo largo del diplomado hemos visto cómo desarrollamos algunas de ellas. Definitivamente, la principal variable que vamos a desarrollar a lo largo de este diplomado es la de gestión de proyectos. Pero en todo momento yo voy a tratar de comentarles dónde se incorporan las otras variables. Y es más, si hacemos un resumen rápido, antes de entrar al tema fuerte de hoy, ¿recuerdan todos cuando hablábamos del ciclo de vida de un proyecto? ¿Cuáles eran las fases del ciclo de vida de un proyecto? ¿Recuerdan? Les hago algunas preguntas para entrar en contexto. Habíamos conversado sobre el ciclo de vida de un proyecto y que los proyectos tenían algunas fases establecidas independiente de la metodología que gestionemos. ¿Recuerdan? Yo les voy comentando algunas de ellas. Después del inicio, donde se aprobaba la factibilidad del proyecto, venía una segunda fase. ¿Recuerdan cuál era? Es la fase de planificación. Ahora, en la fase de planificación es donde se van a ver la mayor cantidad de los puntos que les estoy comentando. En la fase de inicio, el punto principal es el punto del planeamiento estratégico. En el inicio, recuerden, estamos en gabinete, es un trabajo conceptual, no hay estandarización de contratos porque no se requiere, no hay selección de contratistas porque aún no amerita, administración de contratos como tal tampoco tenemos, gestión de proyectos sí, porque estamos ya empezando con la primera fase del proyecto, y planeamiento estratégico de todas maneras, porque vamos a seleccionar, recuerdan, de todo el abanico de proyectos, del portafolio de proyectos, vamos a seleccionar cuál o cuáles son los proyectos que son estratégicos para la empresa. Entonces, hablamos que en el inicio estamos tratando el punto 4 y el punto 5. En planificación los vamos a tratar todos. En planificación vamos a, en orden, vamos a gestionar proyectos. ¿Por qué? Porque en planificación vamos a desarrollar, recuerdan, línea base, riesgos, contingencias, reservas de proyectos, reservas de gestión, vamos a armar el equipo de proyectos, vamos a armar el contrato, vamos a necesitar estandarizar contratos, vamos a seleccionar el contratista o los contratistas. Y luego de la planificación viene la ejecución, el monitoreo y el cierre. En esta última etapa de ejecución, monitoreo y cierre, principalmente estamos administrando contratos. Vamos a administrar contratos y luego vamos a alcanzar el cierre en gestión de proyectos. Y vamos a hacer un planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque el planeamiento va a acompañar al proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida. Sobre todo los proyectos de gran envergadura o de largo aliento suelen tener un acompañamiento un poco más evidente de planeamiento estratégico. Perfecto. Seguimos avanzando. Voy a bajar esto para que puedan ver. Ok. ¿Cómo puedo saber qué conceptos tengo que gestionar? Les había comentado que independiente
de la metodología de gerenciamiento de proyectos que utilicemos, necesitamos hablar de gobernanza, de alcance, de cronograma, de finanzas, de interesados, de recursos y de riesgos. Y si alguno se pregunta, profesor, ¿y usted de dónde ha conseguido estas 7 áreas de conocimiento? Estas son las 7 áreas de conocimiento del PMBOK en su versión 8, que es la versión vigente. No obstante, no obstante, eh, estas áreas las van a encontrar con diferentes nombres en cualquier herramienta de gerenciamiento de proyectos que ustedes eh, adopten o que ustedes consulten. Todos sabemos que es ahora un proyecto. Un proyecto tiene 3 características principales, súper importantes. Si no hay esas 3, no hay proyecto. La primera, esfuerzo temporal. La segunda, resultado único. Y la tercera, recursos limitados. ¿De acuerdo? Si ustedes están frente a un conjunto de actividades que tienen un resultado único, que el tiempo está acotado y que los recursos están acotados, están frente a un proyecto. Cuando gestionamos proyectos, gestionamos equipos, necesitamos trabajar con ética y responsabilidad, con comunicación efectiva, en un entorno que requiere adaptabilidad y flexibilidad. Y recuerden, estamos actualmente en un entorno altamente tecnológico y necesitamos usar la tecnología a nuestro favor. También necesitamos saber que en gerenciamiento de proyectos, en gestión de proyectos, gestionamos también personas. Habíamos también conversado sobre el ciclo de vida de un proyecto y en el ciclo de vida del proyecto estábamos con las 5 etapas que ya hemos resumido. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Si, si queremos verlo de una forma práctica, podemos partirlo en 3. La etapa de inicio, que es la etapa de gabinete, donde únicamente el cliente desarrolla en función de su planeamiento estratégico qué proyectos van a ser eh, puestos en escena y cuáles no. Aquellos proyectos que pasan las pruebas que el cliente ha configurado entran a la etapa de planificación. La etapa de planificación también es una etapa de gabinete donde puede entrar un poco de campo a nivel ingenierías si es que el proyecto lo amerita, ¿no? Dependiendo de la envergadura del proyecto. Esta etapa de planificación tiene un resultado súper tangible, que es el contrato o los contratos de ejecución o los contratos de obra. Cuando salimos de la planificación hacia la ejecución, salimos con contrato y salimos con contratista. Entonces, cuando tenemos un ejecutor o un contratista, aquella empresa, aquel conjunto de empresas que va a efectuar la ejecución, damos el gran salto de la planificación hacia la ejecución. Habíamos visto también que el término ejecución es desde el punto de vista del protagonista que va a efectuar las actividades y el punto de vista de control es desde el enfoque de la supervisión o desde el enfoque del cliente. Y finalmente estaba el cierre. El cierre es común. Es más, el cierre es tripartito. Este punto lo anoto por acá y luego más adelante lo seguimos explotando. El cierre es tripartito. ¿Y tripartito por qué? Porque en el cierre trabaja el cliente, vamos a ponerle aquí, en el cierre trabaja el ejecutor, trabaja el equipo de proyectos, o sea, nosotros, y trabaja también el cliente usuario. ¿De acuerdo? Pongo esos nombres porque no necesariamente el equipo de proyectos es el cliente. En algunas empresas el que hace la supervisión, el control es el cliente, en otras es tercerizado, pero el que recibe el proyecto siempre es el usuario. Entonces, le llamo tripartito porque en el caso más general tenemos una compañía que ejecuta el proyecto, otra compañía que supervisa el proyecto y finalmente el que recibe el proyecto o el producto, que es el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos todos que el cierre es tripartito.
¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto la semana pasada qué implica el inicio del proyecto, la factibilidad del proyecto, donde vamos a decidir cuáles son los proyectos que van a salir a conocer la luz de la planificación. No todos los proyectos en las empresas dan el gran salto hacia la planificación. Es más, muchos proyectos son descartados y simplemente quedaron como una expresión de necesidades. Recuerden, ¿cuál es el proceso para decidir qué proyecto tiene factibilidad y cursa el inicio y llega hacia la planificación? Le podemos llamar de diversas formas. Le podemos llamar análisis de factibilidad, estudio de viabilidad y de muchas otras maneras. Yo le recomiendo utilizar un nombre que es genérico y que es un nombre que abarca más de un concepto. En mi opinión, aquel proyecto que pasa del inicio hacia la planificación es aquel proyecto que está alineado al planeamiento estratégico de la empresa. ¿De acuerdo? El planeamiento estratégico incorpora, y lo vamos a ver en la última clase, el planeamiento estratégico incorpora el estudio de factores externos, factores internos, estudio de estrategias, estudio de objetivos de largo plazo, objetivos de corto plazo, estudia el balance scorecard de la empresa y el alineamiento hacia la visión de la empresa. Es decir, únicamente como empresa voy a ejecutar aquellos proyectos o les voy a dar partida a aquellos proyectos que me van a permitir a mí como empresa alcanzar mis objetivos. Aquellos proyectos que no están alineados a mis objetivos, aún cuando fueran necesidades identificadas por los usuarios, yo lo que tengo que hacer con esas necesidades es traducirlas en otros proyectos o traducirlas y resolverlas en otra vía, pero no en un proyecto que no está alineado como tal a los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, aquellos proyectos que están alineados y que son factibles entran a la zona de planificación, a la segunda fase del ciclo de vida del proyecto. En la planificación vamos a ver el análisis, primero, el análisis del alcance, del plazo y del costo. Pregunta, ¿cómo le llamábamos a ese análisis primario del alcance, del plazo y del costo? ¿Recuerdan? En planificación le llamábamos línea base. Esa línea base aún sin análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, necesitamos un suelo de referencia sobre el cual vamos a montar nuestro estudio de riesgos. Si no tenemos un suelo de referencia, no podemos montar nuestro estudio de riesgos. Entonces, sobre la línea base, vamos a montar el estudio de riesgos, o también le llamamos planificación de riesgos, y sobre la planificación de riesgo vamos a tener la línea base revisada con gestión de riesgos. Ahora, la línea base revisada con gestión de riesgos se aterriza en el contrato, ¿de acuerdo? Y vamos a tener el contrato y luego vamos a seleccionar al contratista. Vamos a ver cómo eso funciona en la planificación. Tenemos entonces el alcance, ya sabemos que son los límites sobre los cuales acotamos todo proyecto. ¿El alcance qué implica? Implica una breve descripción del proyecto, implica el listado de los entregables, características, criterios de aceptación, restricciones, supuestos y exclusiones. En resumen, todo lo que yo como usuario considero que debe estar incluido en la descripción del entregable que el ejecutor me va a proporcionar. Absolutamente todo el alcance, no debería guardarse nada, la redacción del alcance debe ser súper clara y súper transparente. Cuando redactemos alcance, el principal criterio es no subdimensionemos y no supongamos, porque en las suposiciones se encuentran las controversias y las controversias son finalmente puntos grises entre el ejecutor y el supervisor. Cuando traducimos alcance, a fin de evitar suposiciones, recurrimos a una herramienta denominada ingeniería. La ingeniería es aquella
herramienta multidisciplinaria que permite aterrizar de una forma técnica o traducir de una forma técnica el alcance de un proyecto. Es decir, el alcance de un proyecto o el producto de un proyecto lo vamos a descomponer en diferentes disciplinas, en diferentes entregables, en diferentes análisis. A ello le vamos a llamar ingeniería. Las ingenierías tienen etapas. Así como vamos avanzando en el ciclo de vida, las ingenierías tienen etapas. La etapa de ingeniería más elemental es la ingeniería conceptual y factibilidad, que como ustedes conocen, se evalúa en el inicio. Y la etapa siguiente o las etapas siguientes son ingeniería básica, ingeniería de detalle y luego la ingeniería as-built. En algunos casos, proyectos complejos pueden desarrollar planificación con ingeniería básica e incluso con ingeniería de detalle. Y hay un híbrido entre estas dos que se denomina ingeniería básica extendida. ¿Qué es eso? Es una ingeniería básica con un poquito más de información. Ahora, seguro que ustedes se preguntarán, ingeniero, pero ¿cuál es la diferencia entre una ingeniería básica y una ingeniería de detalle? La diferencia es muy clara. La ingeniería de detalle nos permite construir. La ingeniería básica nos permite estimar, presupuestar y estimar cronogramas o desarrollar cronogramas. La ingeniería de detalle es una ingeniería más constructiva. Le permite a los ingenieros civiles, a los ingenieros de obra, a los mecánicos, les permite a los eléctricos, les permite llevar el desarrollo técnico a un marco más de ejecución, de obra, de movimiento de tierras, constructivo. Pero, como les comentaba, algunos proyectos complejos amerita el desarrollo de una ingeniería de detalle en la planificación. ¿Y por qué? Porque yo necesito cubrir puntos grises en planificación, porque amerita el análisis de riesgos, un complemento de ingeniería de detalle, y finalmente, porque el proyecto es de tan gran nivel de envergadura que estoy encontrando una gran incertidumbre. Entonces, ¿cómo cobertura incertidumbre o cómo reduzco incertidumbre? Con más ingeniería. Eso no implica que luego cuando ejecutemos el proyecto necesitemos que esa ingeniería se revise o se replantee. En algunos casos se customice al escenario final de la obra o el escenario final del inicio de la construcción. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que termina la ingeniería de detalle, necesitamos una ingeniería conocida como ingeniería as-built o en español es la ingeniería tal como fue construida la obra. En planificación, que es donde estamos en este repaso, estamos planificación a nivel cronograma, planificación a nivel costo. Tenemos alcance, plazo, costo y tendríamos nuestra línea base. Esta línea base necesitamos aditivarla ¿con qué? Con riesgos. Vamos a hacer gestión de riesgos, vamos a identificar de los riesgos las contingencias y de las reservas de gestión, vamos a identificar de las situaciones desconocidas, vamos a identificar reserva de gestión. ¿Cuál es la diferencia, recuerdan, entre contingencia y reserva de gestión? Que el análisis de contingencia es un análisis puramente técnico, mientras que el análisis de gestión tiene un matiz eh, de políticas de cada empresa. El análisis de reserva de gestión tiene un matiz de apetito al riesgo. Recuerden, cuando gestionamos un proyecto, sabemos con qué nivel de ingeniería vamos a entrar a la obra, a entrar a la construcción. Es decir, sabemos con qué nivel de incertidumbre vamos a entrar. En función de ese nivel de incertidumbre, además del juicio experto de cada ejecutor y de cada cliente, vamos a especificar para aquellas situaciones desconocidas, con impacto desconocido, vamos a especificar cuál va a ser la reserva de gestión con la cual vamos a desarrollar ese proyecto. A eso le vamos a llamar línea base final, que es la suma de la línea base más las contingencias más las reservas de gestión. Seguro que ustedes se preguntarán, ingeniero, pero
en mi empresa no creen en reservas de gestión o en mi empresa no consideran que deberían haber contingencias. He leído muchos papers respecto a que las contingencias deberían ser cero y que todo debería quedar en cancha de la gestión de riesgos. Realmente esa es la meta. ¿Recuerdan la primera clase cuando les pregunté los riesgos? Los riesgos, uno debe estar preparado para aceptar o para enfrentar el riesgo y les decía que ambas. Realmente la experiencia y las buenas prácticas nos llevan a estar preparados frente a ambos escenarios. Preparado frente a enfrentar los riesgos porque voy a tener todo un plan, responsables y monitoreos para que ese riesgo o esos riesgos no se materialicen. Pero por otro lado, necesito también una salida en caso alguno de esos riesgos se pueda materializar. Aquí les había traído un ejemplo. Se los pongo por acá, lo muestro y luego regresamos al tema, porque me parece súper importante que les quede claro esto. Miren, más o menos el criterio debería ser este. Cuando, cuando gestionamos presupuesto de proyectos o montos de inversión o presupuesto CAPEX, CAPEX, recuerden, CAPEX porque es el presupuesto o el monto de inversión antes, antes de la gestión de operación y mantenimiento. Cuando salimos de los límites del proyecto, ya no hablamos de gestión CAPEX, sino gestión OPEX. Son códigos contables para gestionar la inversión o los presupuestos. Aquí les tengo un punto importante. Esto que les estoy mostrando en pantalla es cómo toda empresa que gestiona proyectos debería estimar sus presupuestos o estimar sus montos de inversión para ejecutar proyectos. ¿Cuál es la diferencia entre monto de inversión y presupuesto? Son términos que suelen confundirse. El monto de inversión es el monto global del proyecto y el presupuesto es la porción del monto que voy a ejecutar en un periodo de tiempo. Si estoy hablando del ejercicio 2026, el presupuesto es 2026. El monto de inversión es lo mismo que el presupuesto, sí, siempre y cuando el proyecto dure solo ese periodo de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, monto de inversión, presupuesto del proyecto. Son términos complementarios que tienen su matiz de diferencia. Aquí les quería comentar este ejercicio. Cuando gestionamos un monto de inversión, lo primero que tenemos que identificar son los costos del EPC del proyecto. Esto que está en azul es realmente los costos físicos de la obra o los costos físicos de la ejecución del proyecto. Profesor, ¿y el resto? El, el concepto que está en amarillo es el alcance de la supervisión. Profesor, en mi proyecto no hay supervisión. Realmente todo proyecto tiene supervisión, porque todo proyecto tiene monitoreo. En algunos casos el monitoreo es externo y en otros casos el monitoreo es interno. Pero necesitamos considerar los costos del personal o del servicio que va a efectuar el monitoreo. Además, hablamos de costos internos. Estos costos internos le llaman también costos del propietario. Los costos del propietario van desde el personal del propietario que está participando de esta gestión del proyecto hasta consultorías, asesorías, etcétera. Recuerden que los proyectos pueden ser tan pequeños y tan complejos como sea la industria. Pero lo que no deberíamos dejar de ver son las contingencias y las reservas de gestión. Las contingencias y las reservas de gestión no existen para ser gastadas. Es un punto importante. Muchas veces la preocupación es, oye, pero la contingencia y la reserva de gestión es un sobrecosto. No, realmente es un salvavidas. La contingencia y la reserva de gestión son acciones propias de la gestión de proyectos para hacer frente a la gestión de riesgos.
Pero como la gestión de riesgos va a enfrentar el proyecto, la meta es que estas contingencias y estas reservas de gestión se vean afectadas en la mínima expresión. Les pongo un ejemplo. Tengo este proyecto en azul y ha tenido estos dos incrementos o estas dos variaciones. Si es que no hubiese tenido reservas de contingencia o reservas de gestión, estas variaciones hubieran venido de afuera del proyecto. Y al venir de afuera del proyecto, estoy afectando el KPI del proyecto, la reputación del proyecto y estoy afectando la credibilidad de mi sponsor. ¿Por qué? Porque para el sponsor, si es que yo no tengo contingencias y no tengo reservas de gestión, el sponsor que conoce del proyecto va a pensar que ambos escenarios están contenidos dentro de mi presupuesto. Entonces, el sponsor no va a conocer que yo desconocía de gestión de proyectos y gestión CAPEX. Él va a pensar que yo he incurrido en un sobrecosto. Y este punto es súper importante. Muchas veces se daña la reputación de un proyecto, se daña la honra del proyecto por no conocer cómo gestionar los riesgos del proyecto. Ese punto quería explicarles y regreso a la intro de la clase. Entonces, salimos de la línea base, final del proyecto, necesitamos escoger qué mecanismo vamos a utilizar para pasar de la planificación a la ejecución. Hay muchos mecanismos. Podemos trabajar con un suma alzada, podemos trabajar particionando alcances, particionando ingenierías por un lado, procuras por otro lado, construcción por otro lado, o todo embolsándolo en un alcance EPC. Podemos trabajar en la forma de pago con sumas alzadas, con costos reembolsables, con precios unitarios. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo hayamos efectuado, ¿qué cosa? La planificación del proyecto. Ingeniero, quiere decir que la forma en la cual vamos a gestionar la contratación del proyecto también se desarrolla en la planificación. Por supuesto, en la planificación vamos a desarrollar absolutamente todo. La selección del contrato, el tipo del contrato, el contenido del contrato. El contenido del contrato es súper importante. ¿Por qué? Porque nuestra meta es seleccionar al contratista adecuado y mantener una relación de largo plazo con ese contratista. Queremos que ese contratista se convierta en nuestro socio estratégico. Para ello, ese contratista nos va a pedir, además de una línea base adecuada, ese contratista nos va a pedir un contrato adecuado. Entonces, consolidando criterios, vamos a llegar al punto de origen. Para pasar de la planificación a la ejecución, necesitamos estandarización de contratos, selección de contratista, administración de contratos, gestión de proyectos y planeamiento estratégico. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo darle valor a un proyecto, cómo gestionar riesgos y cómo enfocar la calidad del proyecto o en el proyecto. Esto lo voy a orientar hacia cómo salir de la planificación y cómo entrar a la ejecución y cómo desarrollar la ejecución del proyecto. Pero antes quería cerciorarme que estemos todos en línea, que no haya ninguna duda o alguna consulta que haya quedado sin resolver de la clase anterior. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Está el tema claro? ¿Está perfecto, Miguel? ¿Todo se ha comprendido? ¿Hay algún punto que quede en consulta? Gracias, Rómulo. Excelente. Perfecto. Listo. Me alegra mucho que todo esté siendo entendido y que el tema esté siendo súper claro para todos ustedes. Respecto a la velocidad de avance, ¿es la correcta? ¿Estamos yendo a buen ritmo? Me confirman si necesitan que se acelere o si reducimos los tiempos de explicación. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, este punto es súper interesante. Vamos a pasar de la planificación
a la ejecución. Para pasar de la planificación a la ejecución, necesitamos, y es bastante intuitivo, necesitamos un contrato y necesitamos contratistas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los contratistas y sobre los contratos. Les comento, eh, hoy en día, hoy en día es súper importante manejar una relación de largo plazo con nuestros proveedores. Es más, hoy a los proveedores se les denomina socios estratégicos. Y cuando me refiero a proveedores, me refiero a proveedores de ingeniería, de procura y de construcción. Este vínculo empresa-proveedor ha mutado. ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Este enfoque de vínculo empresa-proveedor ha mutado a lo largo de los años desde una relación basada en el intercambio de bienes y servicios hacia una relación de aliados. Ustedes recordarán, antes había poco énfasis en la selección o poco énfasis en la preocupación del crecimiento de la industria cliente y de la industria eh, contratista o de la industria proveedora. Con el desarrollo, con el desarrollo del tiempo, con la globalización, hemos comprendido un punto súper interesante y lo anoto por acá. Y seguro que los primeros 30 segundos ustedes van a pensar si es que lo que he escrito es correcto o no. Toda empresa es cliente y contratista al mismo tiempo. Esa es una reflexión que es difícil de comprender. Toda empresa es cliente y contratista al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque toda empresa, absolutamente toda empresa, necesita entregar sus servicios hacia sus clientes. Y a la vez, toda empresa necesita recibir un servicio de sus proveedores o de sus contratistas. Por lo tanto, toda empresa tiene las dos caras de la moneda. Toda empresa maneja o se maneja como cliente y toda empresa se maneja como contratista. Entonces, si nos manejamos como cliente y nos manejamos como contratistas, necesitamos dominar la gestión de contratos, necesitamos dominar los, la estandarización de contratos y necesitamos dominar la selección de contratistas o de proveedores. ¿Por qué? Porque como yo soy contratista y a la vez yo soy cliente, voy a relacionarme con mis clientes y con mis contratistas mediante un documento legal denominado contrato. Por lo tanto, necesito aplicar en mi empresa, hacia arriba y hacia abajo, estandarización contractual para los contratos que yo suscriba con mis clientes y que yo suscriba con mis contratistas. Además, necesito conocer estrategias y gestión de administración contractual. ¿Cómo administrar un contrato? Y además, necesito saber cómo seleccionar proveedores. ¿Por qué? Porque cuando yo trabaje como proveedor, necesito saber cómo cumplir los filtros de mi cliente. Y a la vez, cuando yo busque mis proveedores, necesito saber qué filtros colocarles. Estos tres puntos son puntos súper importantes, muy poco conocidos, pero hoy en día de mucha exigencia para la industria. Entonces, hoy en día la industria incorpora factores como calidad, servicio, respeto por los trabajadores, cumplimiento normativo, adopción de políticas de cuidado medioambiental, entre otras. La selección de proveedores sigue pasos que ya se encuentran estructurados y que decantan finalmente en una lista de proveedores calificados. La lista de proveedores calificados o lista de proveedores homologados es el pool de proveedores de donde nuestros clientes van a identificar a los socios estratégicos para diferentes
encargos o diferentes proyectos. Entonces, en ese escenario, necesitamos conocer que estamos en una nueva industria, estamos en un nivel de competencia global, en un nivel de internacionalización, en un nivel donde necesitamos gestionar nosotros como clientes las competencias de nuestro proveedor. Es más, necesitamos ver al proveedor como un socio estratégico, donde el proveedor va a sumar fuerzas con el cliente. Para ello, vamos a buscar un replanteamiento de relaciones, un replanteamiento cliente-proveedor, sinérgico y un aprovechamiento eh, o una reducción de ineficiencias y de despilfarros. Este cuadro, seguramente que ya lo habían visto antes, es el cuadro de relaciones con proveedores. En este cuadro, las empresas estudian, cada cuadrante va para determinado tipo de servicios o de procuras. Entonces, hay productos y proyectos y servicios que definitivamente necesitan ser gestionados en una relación basada en confianza, en un abastecimiento equilibrado. Este cuadro, conocido como compras no influenciadas, normalmente se reserva para algunas gestiones de procura de productos elementales. ¿Por qué elementales? Porque son productos en los cuales no necesito establecer una relación de largo plazo y son productos en los cuales no necesito un precio competitivo. Este cuadro muestra una relación entre la necesidad de establecer relaciones de largo plazo con el proveedor y el precio competitivo o la necesidad mía como cliente de buscar un precio competitivo en el proveedor. Hay un cuadrante del cual nosotros los clientes motivamos y finalmente decanta en una destrucción del mercado. Este cuadrante es el cuadrante de la rivalidad darwiniana. ¿Han escuchado hablar antes de la rivalidad darwiniana en una administración contractual? Se los escribo por acá. ¿Han escuchado hablar antes de este término? No, les explico. La rivalidad darwiniana es un escenario de relación cliente-proveedor en el cual lo que busca el cliente es únicamente precio. En rivalidad darwiniana, al cliente no le importa una relación de largo plazo, le importa precio bajo. ¿Qué ocurre con la rivalidad darwiniana? Seguro que ustedes dirán, ingeniero, pero eso es lógico, todos queremos, todo cliente quiere un precio bajo. Sí, pero a la vez no. Cuando perdemos el norte y buscamos exprimir al mercado, van a ocurrir dos situaciones. La primera situación es que los proveedores de mediano a alto nivel van a salir de ese mercado. Si el mercado es mi empresa, si yo soy el cliente, voy a perder a los proveedores de mediano a alto nivel. Me los voy a perder. Y voy a quedarme únicamente con proveedores de mediano a bajo nivel, lo cual no es malo porque los puedo hacer crecer. Pero, ¿dónde ocurre el segundo problema? Si yo sigo exigiendo rivalidad darwiniana a esos proveedores, voy a hacer que esos proveedores compitan entre ellos únicamente por precio. Van a empezar a reducir precio al nivel en el cual se van a autodestruir, van a quebrar y además me van a perjudicar a mí como cliente, porque en el afán de ellos de competir por precio, van a empezar a descuidar la calidad. Y yo como cliente, sin conocer esta situación, voy a empezar a pagar un precio bajo por un producto de mala calidad o un producto adulterado o un producto de dudosa procedencia. Ese producto va a entrar a mi sistema como cliente y finalmente va a decantar en una situación de emergencia operativa
o una situación de seguridad de la planta o seguridad del proyecto, seguridad de las instalaciones. ¿Cómo he llegado hasta esos niveles? Por rivalidad darwiniana. Entonces, cuando gestionemos proveedores, debemos de buscar no caer en rivalidad darwiniana. Importante. ¿Y qué debemos de buscar? Debemos de buscar abastecimiento equilibrado, relaciones basadas en la confianza y en algunos casos, para temas muy puntuales, compras no influenciadas. Las relaciones basadas en la confianza, que es el cuadrante superior izquierdo, para aquellos productos en los cuales yo busco relación de largo plazo y no busco precio. ¿Por qué no busco precio? Porque seguramente estoy frente a una situación de un proveedor único, o estoy frente a un licenciante, o estoy frente a una empresa que eh, es única en el mercado, en el cual yo no puedo, yo no puedo buscar precios competitivos porque no hay más oferta en el mercado. Tengo que incluso tener cuidado hasta con esos detalles. ¿Por qué? Porque si es que es un proveedor único y si yo tengo mucha competencia y ese proveedor único, por algún tema de falta de estrategia, pierde la relación conmigo y va con mi competencia, voy a estar frente a un término conocido como, seguro que ustedes lo conocen en Procura, como rotura de stock. En los proyectos, la rotura de stock se traduce como un desabastecimiento y ese desabastecimiento genera retrasos y sobrecostos. Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Cómo llegamos a una figura de retraso y sobrecosto que nace en una situación de gestión de contratistas? En muchos proyectos que he asesorado, normalmente la planificación es: contrato al contratista A y a los 5 meses ingresa el contratista B. Me refiero a A y B por las disciplinas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? No tengo o no conozco sobre gestión de contratos, contrato al contratista A y el contratista B no llega al mes 5, sino llega al año 2. ¿Por qué? Porque simplemente lo traté con una modalidad darwiniana, o el contratista era un tipo contratista basado en confianza y lo gestioné basado en equilibrio, como traté de buscar precio competitivo en esa relación de largo plazo, y finalmente el contratista no aceptó una gestión conmigo porque simplemente no aceptó, porque no era la estrategia adecuada, y perdí la oportunidad, afecté el proyecto, retrasé al otro contrato y incluso ese podría haber sido un riesgo no previsto. Entonces, imaginan cómo se puede complicar la situación únicamente por la gestión con contratos, gestión contractual, administración de contratos. Ahora, las compras no influenciadas. Las compras no influenciadas, eh, solo hay un enfoque de atender al usuario. ¿Dónde puedo gestionar compras no influenciadas? Productos a granel, productos de escritorio, estos productos conocidos como bulk, que son eh, agregados, materiales de fácil acceso, en los cuales no amerita, no amerita buscar un precio competitivo, pero tampoco amerita una relación de largo plazo. Va a depender mucho del enfoque de la empresa y de su planeamiento estratégico, ¿no? Las compras se limitan a procesar órdenes de compra, no hay un intento ni de influir en el proceso ni en la capacidad de los proveedores. Esta sí es la importante. Necesitamos saber con qué proveedores y en qué rubros y con qué contratos voy a buscar un abastecimiento equilibrado. ¿Por qué? Porque en el abastecimiento equilibrado está, si es que lo necesitamos, el ahorro. Necesitamos saber qué tipo de contratos, qué tipo de servicios, qué tipo de proyectos, en qué áreas voy a buscar abastecimiento equilibrado y en cuáles no. ¿Dónde puedo gestionar un modelo de costo? ¿Dónde puedo especificar estrategias de abastecimiento? Donde además de buscar una relación de largo plazo, voy a buscar generar una competencia sana,
a fin de tener margen de precios al momento de licitar mis contratos. ¿Dónde no debería caer nunca? Recuerden, nunca en rivalidad arwiniana. Rivalidad arwiniana es una relación ganar-perder, donde el único que busca ganar es el cliente. Ahora, si yo soy contratista y veo que el cliente está cayendo en rivalidad arwiniana y que los proveedores están entrando en ese juego, yo como contratista debería salir de ese mercado, porque es un mercado que tarde o temprano se va a autodestruir. Es una carrera hacia el abismo de precios, pérdida de la calidad del servicio, o es una desaparición paulatina de actores, es un mercado inestable y el efecto va a ser en toda la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque aquel proveedor, recuerden, toda empresa es cliente y a la vez es proveedor. Entonces, aquel proveedor de un cliente darwiniano, a su vez se va a convertir en un cliente darwiniano hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos van a buscar recuperar precio. Ahora, les comento una situación que seguro que les ha pasado a más de uno. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en un proyecto cuando el ejecutor ha ingresado mediante un contrato darwiniano? ¿Qué creen que va a ser lo primero que va a efectuar? Lo primero que va a buscar, uy, se me fue esto, acá está. Lo primero que va a buscar ese contratista darwiniano, ¿qué creen que va a hacer? Va a recuperar su inversión. ¿Y cómo va a recuperar su inversión? Con conflictos. Si ustedes apuestan por una rivalidad darwiniana, prepárense para los conflictos. Es súper, súper pronto. Los conflictos van a empezar incluso desde, desde la reunión de inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque es, es lógico. Si nosotros oprimimos, si nosotros oprimimos a un proveedor, el proveedor darwiniano nos va a dar un servicio darwiniano. Entonces, vamos a estar, si ustedes lo ven aquí, pregunta, ¿vamos a estar en una zona de equilibrio? No. ¿Vamos a estar en una zona de compromiso a largo plazo? No. Vamos a estar en rivalidad darwiniana en una situación compleja y en una situación a nivel de ejecución de proyectos con bastantes discrepancias, controversias, una relación tensa y una ejecución compleja. Entonces, recomendación, gestionemos contratos y gestionemos proveedores y contratistas en zona de abastecimiento equilibrado, en una zona media, buscando un trabajo de largo plazo, buscando una relación de socios estratégicos. Si somos contratistas o proveedores, o si somos clientes, tenemos que tener en cuenta que, que nuestro cliente está buscando la atención de qué cosa? La atención de su alcance, de su plazo, del costo y de calidad. Entonces, lo que está buscando el cliente es que nosotros desarrollemos el proyecto en un marco de gestión de proyectos. Es decir, que gestionemos su alcance, su plazo, el costo, la calidad, las comunicaciones, que gestionemos a los interesados, que gestionemos al equipo de proyecto, etcétera, que coberturemos. ¿Recuerdan cuando les dije las 7 áreas de conocimiento? Lo que busca el cliente es que enmarquemos, que atendamos, que demos una satisfacción integral al proyecto de manera conjunta. Entonces, lo que busca el cliente y lo que debería ofrecer el proveedor es una relación integral, una relación de beneficio mutuo, una relación basada en la confianza. Para ello, el cliente necesita una selección adecuada de sus proveedores. Esta relación con proveedores tiene asidero única y exclusivamente si es que hemos tenido un proceso adecuado de selección de proveedores. Primer paso para seleccionar proveedores. Necesitamos identificarlos. Recuerden, hoy
El mercado es el planeta. Pregunta, pregunta de nosotros como clientes. En el planeta, ¿cuáles son nuestros proveedores disponibles? ¿O con qué proveedores desearíamos trabajar? Entonces, en función de los proveedores con los cuales deseamos trabajar, necesitamos especificar nuestros requisitos técnicos mínimos. Dicho en otras palabras, ¿quién o con quién nosotros, como clientes, nos podríamos sentir seguros, sentir en confianza, sentir en una relación plena de ejecución de nuestro proyecto? Muchas veces, esta gestión de selección de proveedores puede ser malinterpretada como una discriminación y realmente no lo es. Más bien, la selección de proveedores o la homologación de proveedores se considera como parte de la inclusión o parte de la gestión social de las empresas. ¿Y por qué? Porque las empresas que desarrollan proyectos desde la etapa de planificación empiezan a desarrollar valores como si fueran canteras. Si ustedes se ubican en determinada zona geográfica del país, ustedes necesitan empezar desde la etapa de planificación a mapear a sus potenciales proveedores, empezar a entrenarlos, empezar a adecuarlos. ¿Por qué? Porque recuerden que finalmente el proyecto lo va a ejecutar compañías, pero esas compañías van a necesitar de mano de obra, van a necesitar de soldadores, van a necesitar de eh, trabajadores de campo, trabajadores eléctricos, trabajadores de instrumentación, mecánicos, ingenieros, residentes, capataces, etcétera. Entonces, un error grande sería buscar una compañía ejecutora, nosotros como clientes, y desentendernos de cómo esa compañía ejecutora va a reclutar sus recursos para atender a nuestro proyecto. Porque finalmente esos recursos van a ser parte de nuestra matriz de interesados y nos van a afectar de manera directa e indirecta. Entonces, cuando seleccionemos proveedores, necesitamos hacer una selección de proveedores integrales, fijar estándares y llevar a nuestros recursos eh, locales al nivel del estándar. Ahora, de los proveedores vamos a efectuar registros de proveedores, diferentes estrategias de preselección de proveedores o preevaluación de proveedores y finalmente vamos a caer en un registro denominado registro de homologación de proveedores. El punto interesante aquí es que la lista de proveedores homologados no es una lista estática, es una lista dinámica. Los proveedores homologados van a ingresar y salir de esa piscina o de ese pool de proveedores. Los proveedores homologados van a estar homologados por tipo de proyecto, por disciplina, pueden ser proveedores homologados para determinada disciplina de ingeniería o determinada procura o determinado tipo de construcción. Estos proveedores homologados van a ser la base fiel de datos o el pool de compañías de donde nosotros vamos a elegir a nuestros socios estratégicos. Pero como les decía, estos recursos van a poder ingresar y salir. Ingresar, ¿por qué? Porque nosotros somos transparentes, las reglas de juego están claras y los filtros están puestos. Entonces, cualquier proveedor local o de donde fuere, si se siente preparado y atraído por nuestros proyectos, pasa los filtros e ingresa a nuestra piscina de proyectos. Y lo mismo, si algún proveedor eh, no puede sostener sus estándares a lo largo del tiempo, saldrá también de nuestra piscina de proveedores y podrá regresar cuando se encuentre preparado y pueda pasar los controles correspondientes. ¿Ok? Eh, Respecto a negociación, recuerden, la negociación tiene que ser del tipo, la negociación
contractual o la gestión contractual tiene que ser siempre del tipo colaborativo. En algunos casos del tipo integrativo. ¿A qué me refiero colaborativo? Colaborativo me refiero a alianzas estratégicas de largo plazo. Integrativo son alianzas de beneficios mutuos, pero donde yo como cliente eh, podría ajustar un poquito al contratista, ¿de acuerdo? Buscando una relación ganar-ganar. Es una relación sana también, pero necesito saber dónde aplicar una estrategia integrativa y dónde colaborativa. ¿Y cómo se explica eso? Se explica aquí. Estrategia colaborativa, colaborativa e integrativa. ¿En función de qué? Está en función de dónde yo puedo buscar precio y dónde no. En aquellos proveedores a los cuales no puedo buscar una optimización de precios por el tipo de proveedor o por la función que tiene en el mercado, tendré que establecer una relación con mucha estrategia basada en confianza. Y en aquellas donde sí pueda, voy a poder efectuar un abastecimiento equilibrado. Es decir, una relación ganar-ganar. Me voy para acá. Pero, de todas formas, necesito escapar de la negociación distributiva. La negociación distributiva es aquella centrada en el precio, aquella donde el que busca ganar es el cliente y perder el proveedor. ¿De acuerdo? Y bueno, y la negociación competitiva es la negociación de compras no influenciadas, donde eh, podría en el tiempo caer en una rivalidad darwiniana. Modelos de contratos. Aquí les había preparado una tabla bastante interesante. Pregunta, ¿cuál de estos modelos de contratos ustedes han escuchado alguna vez? O la pregunta sería, ¿alguna vez han escuchado hablar de eh, alternativas o manuales o libros o estándares para desarrollar contratos? ¿Alguna vez han escuchado hablar de FIDIC o de NEC? ISO, correcto, correcto, Miguel. Les comento que esto es muy poco conocido, muy poco. Así que si no han escuchado hablar, no se preocupen. Es muy poco conocido hablar de organizaciones que desarrollan contratos. Lo estándar, y es por eso que estamos todos en clase, lo estándar es desarrollar contratos in-house, con el juicio experto. Ahora, ¿el juicio experto es malo? Para nada. El juicio experto es una herramienta poderosísima. Correcto, Betsy. El juicio experto es una herramienta poderosísima. ¿Cuál es el problema del juicio experto? Que es una herramienta limitada, porque va a depender quién es el experto. Entonces, eh, propuesta o recomendación, combinen el juicio experto de sus empresas con un estándar internacional. ¿Cuál, ingeniero? El que ustedes consideren. Yo les traigo esta lista. ¿Hay más? Por supuesto, hay mucho más. Yo les traigo esta lista de las herramientas o de las organizaciones que desarrollan contratos, no proyectos. Estas organizaciones se encargan de recopilar experiencias en administración de contratos a nivel de todo el planeta. Contratos de todo tipo, contratos de procura, contratos de construcción, contratos EPC, contratos en industrias de construcción, en industrias de hidrocarburos, contratos de minería, en todos los rubros que ustedes se puedan imaginar y necesitar. ¿Qué hacen estas organizaciones? Te brindan una propuesta de estructura de contrato. Y seguro que ustedes van a decir, ingeniero, ahora ya le entiendo cuando usted hablaba de estandarización de contratos. ¿Por qué hablaba yo de estandarización de contratos? Porque nosotros como empresa necesitamos aterrizar cualquiera de estas estrategias a nuestra empresa. ¿Cómo se llama eso? Estandarización de estrategias a nuestra situación. Ingeniero, en mi empresa
Trabajamos con ISO para gestión de contratos. En mi empresa gestionamos contratos ISOs. Entonces, ¿qué me recomienda? Lo que te recomiendo es que aterrices esas gestiones ISO. Por ejemplo, imagínate que tu empresa gestione eh, experiencias ISO para estandarizar contratos tipo técnicos. O me ha tocado también supervisar contratos del Banco Mundial. O me ha tocado trabajar con estandarización de contratos FIDIC. FIDIC está ahora muy extendida en temas a nivel de Estados Unidos. NEC a nivel del Reino Unido. ¿Y por qué ahora hay mucho NEC en Perú? En Perú hay mucho NEC porque tenemos la ventaja de tener mucha participación de gestión de proyectos y administración de contratos con colaboraciones del Reino Unido. Por eso es que ustedes han escuchado hablar seguramente de colaboraciones NEC para administración de contratos o administración de proyectos tipo NEC. FIDIC también. Eh, Banco Mundial también. ¿Qué otras más? Todas las que ustedes se puedan imaginar de los diferentes países potencia que desarrollan proyectos a nivel planeta. Entonces, regreso una. ¿Qué debería tener nuestro contrato? Como mínimo, nuestro contrato tiene que tener el objeto del contrato, plazos, precios y formas de pago, garantías y penalidades, resolución de controversias, cláusulas de manejo de diferentes escenarios y anexos especificando todas las situaciones, las distintas situaciones que se pueden presentar durante la administración de un contrato. Entonces, imagínense que el administrador del contrato, imagínense que el administrador del contrato es aquel, aquel profesional que tiene que resolver cualquier situación que se presente durante la ejecución del proyecto. ¿Cuáles son las herramientas de las cuales dispone un administrador de contrato? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la herramienta de la cual dispone el administrador del contrato? Yo le ayudo con la respuesta. La única herramienta es el contrato y sus anexos. Entonces, imagínense, podemos hacer una analogía. Imagínense que un proyecto es un campo de guerra. El administrador del contrato es uno de los miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas que está en ese campo de guerra. Nosotros, como empresa, como equipo de proyecto, decidimos si vamos a la guerra con tenedor y cuchara, que sería un contrato bastante eh, débil, un contrato mal redactado, con muchos vacíos, un contrato con, con puntos grises, un contrato con bastantes faltantes, con cláusulas en blanco, un contrato con indefiniciones. O vamos a la guerra con armas poderosas, efectivas y claras, ¿no? Eso es un contrato bien estructurado, bien redactado, un contrato bien adecuado. Entonces, ¿cómo se consigue un contrato bien adecuado? Se consigue estandarizando contratos. Tenemos a nuestra disposición hoy en día, con todo el desarrollo en gerencia de proyectos y en administración contractual, tenemos mucha información. ¿Qué debemos de hacer? La recomendación es adoptemos una de estas eh, filosofías de administración de contratos, estandaricémosla a nuestra realidad y que todo contrato que se gestione en adelante venga estandarizado con la filosofía que he adoptado. FIDIC, NEC, ISO, Banco Mundial o cualquier otra filosofía con la cual mi empresa se sienta cómoda. Por favor, hasta aquí alguna consulta. Este tema es súper interesante, es bastante importante que haya quedado claro para todos. Sí, está claro para todos, no hay ninguna duda.
Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha bien la clase? ¿Está bien el tono de voz? ¿El sonido está bien? Excelente, muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces, tenemos línea base, tenemos contrato, tenemos contratista. ¿Qué nos falta para poder empezar ya con el kickoff meeting? Nos falta el equipo de proyecto. Luego del equipo de proyecto ya estamos listos para entrar a, a mover tierras, entrar ya a lo que a todos nos gusta. Entonces, habíamos conversado que los equipos de proyectos, absolutamente todos, se convocan, se forman, se entrelazan, por decirlo positivo, se normalizan, alcanzan su pico de desempeño y luego se disuelven. Entonces, necesitamos estar preparados, nosotros como gerentes de proyectos, para conocer que nuestro equipo va a atravesar durante el ciclo de vida del proyecto, va a atravesar por diversas etapas y necesitamos saber cómo gestionar cada una de esas etapas. Ahora, un punto importante. eh, ¿En qué etapa nace el equipo del proyecto? El equipo del proyecto nace, si somos clientes, ojo, si somos clientes, nace en la planificación. Si somos ejecutores, nace en la construcción. Se denomina ejecución. ¿De acuerdo? Si somos clientes, el equipo de proyectos ya nació en la planificación. Si somos ejecutores, nace en la ejecución. ¿Qué más les puedo comentar de aquí? Bueno, la comunicación efectiva. Ustedes han visto que la comunicación es clave. En todo equipo de proyectos necesitamos saber cómo comunicar. Los objetivos deben estar claros, deben haber las herramientas adecuadas, debemos de fomentar colaboración en el equipo de proyectos, la evaluación y la retroalimentación es súper importante, el equipo de proyectos debe estar preparado para la adaptabilidad, el enfoque y entramos ya a la zona del administrador del contrato. ¿Hay alguna pregunta? No, todo en orden. Ahora, ya salimos de la planificación y estamos entrando a la administración contractual, donde todos nos movemos como pez en el agua. En la administración contractual, seguro que ustedes se hacen la pregunta, ingeniero, ¿y qué debe gestionar un administrador de contrato? Yo he tratado de resumirles los puntos clave que todo administrador de contratos debe cuidar. ¿Cuáles son esos puntos claves? Primero, el administrador del contrato, bueno, lo primero y lo más elemental, el administrador del contrato debe conocerse el contrato al revés y al derecho. El administrador del contrato, y ahora le voy a hacer una pregunta que seguro que me van a decir o me van a dar la razón, el administrador del contrato debe, ¿alguno de ustedes ha hecho la prueba o hagan la prueba en un rato, cuando tengan tiempo? eh, Párense en el centro de su casa, cierren los ojos, ¿de acuerdo? Y traten de caminar con los ojos cerrados hacia un punto predefinido. Por ejemplo, cierren los ojos, párense en la sala de su casa, cierren los ojos y digan, voy a ir a la cocina, y caminen con los ojos cerrados hacia la cocina. Ese nivel de confianza tiene que tener un administrador de contratos en su contrato. Es decir, el administrador de contratos debe de haber leído el contrato y dominar el contrato a tal punto que debe ser igual que ustedes caminando por su casa con los ojos cerrados. El administrador del contrato debe de saber dónde está el capítulo de pagos, cuáles son las formas de pago, qué tiempo tiene para revisar una valorización, de qué plazos dispone para responder una comunicación,
¿Cuáles son los canales de comunicación formales del contrato? ¿Cuáles son los requisitos para tal o cual situación? ¿Cómo resolver un conflicto? ¿Cuáles son los pasos para resolver una discrepancia? Debe de saber qué significa cada una de las siglas en una nomenclatura, cuáles son los canales donde va a administrar la información y cualquier otra situación que a nosotros se nos pueda ocurrir a nivel contractual, el administrador del contrato tiene que poder responderla. Entonces, yo les hago una pregunta. La pregunta, esta pregunta es la pregunta del cierre de la clase de hoy. Pregunta, si estamos hablando que el administrador del contrato tiene que tener un sentido adicional, un sentido extra respecto a cómo navegar dentro del contrato. Pregunta, ¿servirá de ventaja que los contratos en mi empresa se encuentren estandarizados? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Mitchell? Juan José, Pedro, Claudio. Si estamos diciendo que el administrador del contrato tiene que caminar dentro de su contrato, como nosotros con los ojos cerrados dentro de nuestra casa, pregunta, ¿servirá de algo? ¿Tendrá alguna ventaja adicional, una ventaja diferenciadora para mi empresa que el contrato esté que los contratos de mi empresa estén estandarizados? Correcto, Betsy, por supuesto. Y además me da una ventaja adicional, que como mi empresa no solo va a manejar un contrato, sino va a manejar muchos contratos, mis administradores de contratos van a tener una práctica súper grande una vez que administren uno, dos, tres, cuatro contratos. ¿Por qué? Porque él va a saber que en el anexo 8 está el capítulo de pagos. Va a saber que en el anexo 1 están las definiciones. Él va a saber qué significa una letra mayúscula o una letra minúscula en una palabra en el contrato. Va a saber cuándo los plazos son calendario, cuándo los plazos son hábiles. El administrador del contrato va a saber qué tiempo tiene para revisión, qué tiempo tiene para pago, qué ocurre en determinadas situaciones. Y lo va a saber con mucha soltura. ¿Por qué? Porque todos sus contratos tienen la misma estructura. Es una gran ventaja la estandarización contractual. Ahora pregunta, estamos hablando desde el enfoque del administrador del contrato, desde el enfoque legal, porque todos los administradores de contratos necesitan un soporte legal. ¿Ustedes creen que sea una ventaja? ¿Qué opinan ustedes? Imagínense, imagínense que yo soy el abogado el abogado que les da soporte legal a ustedes como administradores de contratos. En clase hoy hay 38, son 38 contratos. Si yo como abogado no he estandarizado los 38 contratos, voy a tener 38 contratos diferentes. En resumen, tengo que leer 38 documentos diferentes para poder entender la realidad de cada uno de sus contratos. Mientras que, si yo tengo una relación contractual estandarizada, yo sé, dependiendo de cuál es la situación de discrepancia, a qué punto ir. Y de manera puntual, con mucha eficiencia, voy a poder atender todas sus situaciones a nivel legal. ¿De acuerdo? Entonces, la estandarización contractual nos ayuda a tener ventajas diferenciadoras, la anoto por acá, a todo nivel en la gestión de nuestro proyecto. Pregunta, ¿para qué sirve la ventaja diferenciadora? ¿Saben? ¿Qué es una ventaja diferenciadora? ¿Para qué sirve? ¿Han escuchado el término ventaja diferenciadora? La ventaja diferenciadora nos permite destacar dentro de nuestro entorno empresarial. Ustedes van a especificar estrategias
que su competencia no tiene, y como su competencia no tiene, ustedes están desarrollando ventajas a diferencia de su competencia. Por lo tanto, ustedes van a estar en una situación de ventaja competitiva, pero una situación de ventaja competitiva legal. Correcto, Michel, porque ustedes mismos la han buscado dentro del marco de la ley, dentro de lo permitido. Como administrador de contrato, necesitamos conocer la matriz de riesgos y la asignación entre las partes. Hay un punto importante que muchas veces se confunde. ¿Es lo mismo gerente del proyecto que administrador del contrato? Pregunta, ¿es lo mismo gerente del proyecto que administrador del contrato? ¿Qué dicen? ¿Sí es lo mismo? ¿No, no es lo mismo? Depende. ¿Quién más? ¿Qué opinan? ¿Quién más quiere participar? ¿Es lo mismo o no es lo correcto? No es lo mismo. Si lo hablamos en términos de fútbol, el gerente del proyecto es el DT y el administrador del contrato es el capitán del partido, capitán del equipo. Entonces, el gerente del proyecto es el DT, ve todo el proyecto completo. Efectivamente, Betsy. Y el administrador del contrato solo ve, solo ve el equipo que está jugando en ese momento en ese contrato. ¿De acuerdo? Importante entonces conocer cuál es la función del administrador del contrato. Ahora, el administrador del contrato es el brazo derecho del gerente del proyecto. Por lo tanto, a la pregunta de Betsy, justo iba a tu pregunta, Betsy, ¿qué profesión debe tener el administrador del contrato? Normalmente, el administrador del contrato debe de ser una persona multidisciplinaria. El administrador del contrato, eh, en mi experiencia, porque no está estandarizado la profesión, pero en mi experiencia, lo más importante que tiene que tener un administrador del contrato es, o son dos características, es criterio y alto grado de responsabilidad. Son dos características, Betsy, más allá de la profesión. Realmente, yo he conocido administradores de contratos técnicos, o sea, ingenieros, y también legales, e incluso administrativos. Pero lo más importante es eh, que este administrador del contrato, o mejor dicho, en el campo, en la vida real, el administrador del contrato va a tener mucho roce técnico y mucho roce legal. Si es que está en tu alcance, si es que está en su alcance poder conseguir la figura de un administrador del contrato que tenga una formación técnica más contractual, sería sería un muy buen prospecto. Pero, pero, recuerden, la característica principal para mí es que tenga una persona que tenga un muy buen criterio, o sea, que tenga un muy buen olfato de gestión contractual y que tenga un alto grado de responsabilidad. Porque como vamos a ver en breve, la responsabilidad que maneja un administrador contractual es muy alta. El administrador contractual va a gestionar los riesgos contractuales y la asignación entre las partes. Recuerden que es el capitán del equipo. Va a gestionar, no él, sino él va a gestionar con el equipo. Acuérdense que la administración contractual es transversal. Él va a gestionar con el líder de riesgos. Él va a gestionar con el líder de planificación, con el líder de costos. Él va a gestionar el control y la gestión de cambios. Él no va a aprobar los cambios. Él va a coordinar con el gerente del proyecto y con el sponsor del proyecto el nivel de aprobación de cambios.
Él va a coordinar las condiciones de pago, retenciones, garantías financieras, penalidades, bonos, liquidación de daños, requisitos técnicos, estándares, gestión de reclamos, procedimientos de resolución de disputas. Va a ser coordinación con el área legal, con el área normativa, con el área de seguridad. Y finalmente, cuando todo termine, él va a ser el puente con la operación. Él va a conciliar entrega documentaria, transferencia de riesgos, cierre documental. Realmente estamos frente a una persona altamente o que debe estar altamente entrenada para situaciones con un alto nivel de responsabilidad y con un alto requerimiento de un criterio o un buen criterio para toma de decisiones. Carlos comenta que tiene que tener conocimiento de expedientes técnicos de ejecución, normas, correcto, correcto. Realmente estamos hablando de un 10, o el administrador del contrato debería ser un 10. Ahora, el administrador del contrato tiene que tener experiencia, sí, y, y bueno, y eso se forma con el tiempo y se apoya con la estandarización contractual. A la pregunta, a la pregunta de Betsy, ¿qué certificaciones se recomiendan en la industria de la gestión de proyectos y de la administración contractual? Definitivamente el PMI tiene varias certificaciones que lo que nos dan un norte sobre eh, las capacidades que tiene el profesional. FIDIC también tiene algunas certificaciones. En mi experiencia, demos énfasis en gestión de reclamos y arbitrajes, porque si bien es algo a lo cual nadie va a buscar, es más, deberíamos impulsar no llegar a esta etapa. ¿Cómo lo impulsamos? Con una buena planificación, pero como nosotros somos atletas de alto rendimiento y vamos por distintos proyectos, preparémonos para algún proyecto en el cual no se haya hecho planificación y la ejecución venga acompañado con un alto nivel de incertidumbre, de reclamos y de arbitrajes. Por lo tanto, esas serían mis recomendaciones a nivel técnico. Técnico en gestión de proyectos, técnico a nivel de cronogramas y gestión de riesgos, técnico a nivel de administración contractual y de gestión de reclamos y arbitrajes. ¿Correcto, Carlos? Bueno, el, en los proyectos necesitamos liderazgo, gestionamos riesgos y liderazgo. Los equipos de proyectos son inclusivos y diversos. El éxito del proyecto está en el liderazgo, en la comunicación, en el desarrollo del equipo. Para ello, existen métricas de liderazgo y métricas de gestión de proyectos. Vamos a implementar mejora continua todo el tiempo. Necesitamos roles definidos, teorías conductuales de gestión de líderes, diferentes estrategias para gestión de liderazgos. Necesitamos desarrollar a nuestros equipos, mucha comunicación, habilidades blandas, habilidades duras, gestión de conflictos, desafíos y oportunidades. Y aquí quería yo consolidar el resumen de la clase del día de hoy. La etapa de planificación es crítica. Recuerden, recuerden este diplomado. ¿Cuál es la etapa más importante de todo el ciclo de vida de un proyecto? La planificación. La planificación es crítica para asegurar una ejecución contractual exitosa. Y ahora todos ustedes saben por qué, ¿no? La planificación establece la línea base del proyecto y esa línea base se somete a la gestión de riesgos para tener la línea base de planificación final, sobre la cual desarrollamos nuestro contrato. Sobre ese contrato seleccionamos a nuestro contratista y sobre ese contrato y ese contratista ejecutamos el proyecto. Y ejecutamos un proyecto sobre un contrato estandarizado. Y cuando el contrato está suscrito, inicia la administración contractual con todo el detalle que hemos conversado el día de hoy para la administración contractual.
Bueno, aquí nos quedamos. Vamos a entrar la próxima sesión a un poquito más de detalle sobre ejecución contractual hasta llegar al cierre y voy a hablarles también un poco de planeamiento estratégico para que ustedes puedan tener una visión completa de cómo se gestiona un proyecto de manera integral. Espero, espero que la clase de hoy también haya sido de su agrado. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo información. Son un equipo eh, muy preparado, son un equipo con mucha información, un equipo bastante sólido y con muchas experiencias para intercambiar. Así que por mi parte, muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias a la invitación de Elevate Perú y por favor, cualquier consulta, estoy atento a sus comentarios. Bien, ingeniero, muchas gracias. Excelente sesión la del día de hoy. El link de asistencia va a ser compartido por el grupo de WhatsApp, no se preocupe, ¿sí? Si es que alguien tiene alguna duda en este momento, puede hacer su consulta ahora, levantar la mano, sino para dar por finalizada la sesión del día de hoy. Yo tengo por acá una Bien, pregunta, perdóname, Denise, una sí, pregunta de Carlos. Carlos comenta, si se hace una mala planificación, habría deficiencias en la base del presupuesto y entre otros. Por supuesto, la mala planificación, Carlos, y a todo el equipo, la mala planificación o la planificación inadecuada, el subdimensionamiento de la planificación es la base de todos los problemas a lo largo del desarrollo del proyecto. Es más, muchas veces me han contratado para hacer análisis forense. El análisis forense es, termina el proyecto y tenemos que ver por qué el proyecto falló en plazo o en costo. Y llego a la conclusión, o he llegado a la conclusión muchas veces, que proyectos altamente satanizados, o sea, proyectos de los cuales se ha hablado muy mal durante esa ejecución, eh, resulta que el problema no era el proyecto, el problema fue la planificación. Y el proyecto terminó costando y durando lo que hubiese costado y durado si es que se hubiese hecho la planificación correcta. ¿Me dejo entender con ese último punto? Es decir, ustedes pueden cuidar la imagen de su equipo, la imagen de su gestión y la imagen de su proyecto desde la etapa de planificación. Porque finalmente, eh, planificar que un proyecto dure un año y termine durando 2, o que cueste 1 y termine costando 10, no necesariamente va a depender de mala gestión, sino de mala planificación o de planificación inadecuada. Para la pregunta de Betsy, el gerente de proyectos, si es ingeniero, puede ser otra profesión. Realmente va a depender del tipo de proyecto, Betsy, pero en proyectos del sector industrial, el gerente de proyectos suele ser ingeniero. Suele ser ingeniero y, y suele el gerente de proyectos tener un perfil de alta administración, un perfil de dirección. Es decir, además de tener un perfil técnico, tener un perfil de alto nivel. Y el administrador del contrato, él sí requiere un perfil más técnico junto con el equipo de ejecución del proyecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok, excelente. Entonces, muchísimas gracias. Nos estaríamos encontrando la próxima clase, que es el día jueves. Muchas gracias, estimada Denise, al equipo de Elevate Perú también por la invitación y gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. muchas gracias, ingeniero. Que tengan muy buenas noches. Estimados profesionales, de igual manera a ustedes, les les informo que aún sigue vigente el valor promocional para la certificación, que es de 89 soles con 90. Recuerden que este valor promocional va a estar vigente solo hasta el último día de clases, que en este caso es el 17 de febrero. Bien, ya nos quedan 2 clases, 12 y 17 de febrero, tienen hasta ese día para poder realizar su inversión de 89 con 90, su certificado más su acceso completo al aula virtual. Si desean acceder a ello, pueden comunicarse directamente conmigo. Yo soy la asesora Denise, al único número de Elevate Perú. Ahora sí, estimados profesionales, que tengan muy buenos días a todos y el link de asistencia va a ser compartido por el grupo en breve. Gracias.